Hola de nuevo. El video este es para hablar de la cartilla número 3, correspondiente al viernes 20 de marzo. La idea en esta cartilla es retomar un tema que habíamos visto ya les digo. La clase del 13 de marzo, antes de que se declarara la cuarentena. Habíamos visto el texto en esa clase, el texto y las propiedades del texto de manera general y las propiedades de los textos. Y entre esas propiedades de los textos habíamos visto la coherencia y la cohesión. Nosotros vamos a empezar a trabajar con estos dos temas en particular. Arrancamos con el tema de la coherencia y después veremos los mecanismos de cohesión. Si por el motivo que fuere alguien no tiene esa clase porque no vino, etcétera, y la quiere, yo la tengo en PDF porque ya una compañera me la ha pedido y quizá les pueda servir para revisar las anotaciones que hayan hecho. En esa clase simulamos una serie de textos orales en donde les hice una pequeña acting, una actuacióncita. Y la idea es que si alguno no la tiene, me la pide y la tienen acá, y sobre todo para los que no han estado y no recuerdan bien. Repito, entonces, en la clase del 13 habíamos empezado con lo que sería los análisis de las propiedades textuales, que es un texto de manera general, y cuáles son las propiedades textuales de manera particular. A partir de ahora empezamos con lo que sería la coherencia como mecanismo como propiedad textual, Bien, entonces, vamos con la coherencia. En esta cartilla, la número 3, lo que tienen es, la definición de coherencia, cómo se maneja, cómo podemos identificarla como un mecanismo, como propiedad del texto. Tiene una definición muy sencilla de cómo está formada, para qué nos sirve. Digamos, en líneas generales la coherencia nos sirve para entender cuál es el propósito del emisor a la hora de realizar un enunciado y para poder considerar ese texto como tal. Por una cuestión muy sencilla, podemos extraer un tema del cual habla. Entonces, es un mecanismo o una propiedad semántica, digamos, de sentido. El mecanismo que veremos después, la cohesión, es más lingüístico, o sea, hay cosas que podemos identificar lingüísticamente. Con la coherencia nos pasa que en realidad no tenemos algo concreto que marcar en el texto para decir si es coherente. Tenemos que armarlo nosotros, por ejemplo, extrayendo los subtítulos de los párrafos del texto, etcétera. Entonces, dado que eso lo hemos hecho en clase, lo hemos trabajado, en esta cartilla lo que les doy es un texto muy breve en el cual en realidad son dos textos, o sea, un texto que no tiene coherencia, para nada. El 1 de agosto se celebra el ciruelo y el damasco. El día de la Pachamama son árboles frutales, un día de fiesta en honor a la Madre Tierra y sus frutos son de carozo. El participante pertenecen a la familia rosácea, se cultiva en San Rafael y se purifica y se compromete a comportarse como huésped de esta tierra, sobre todo para la producción industrial. O sea, no tiene nada de coherencia. Ahora, si nos ponemos a marcarle, a separarlo de alguna manera usando como guía lo que serían las terminaciones verbales, por ejemplo, vamos a ver que el texto empieza a adquirir cierta coherencia. Entonces, vamos separando y nos podemos empezar a darnos cuenta de que en realidad la particularidad que tiene este texto es que en realidad son dos textos que están mezclados. El 1 de agosto se celebra el día de la Pachamama. Usen la lógica para eso. Un día de fiesta en honor a la Madre Tierra. Entonces lo que tenemos ahí son dos textos mezclados y la idea es que vayan como
el participante pertenecen. Si es el participante, no pertenecen, pertenece. Por lo tanto, a ese verbo no será de ese sujeto. Ahí tendrían que separar. Entonces, el participante, pertenecen, se cultivan, se purifica. Ahí tenemos en singular. Entonces, el participante se purifica, se compromete. Tengan en cuenta esos tips a la hora de separar ese texto. Y lo que les pido es simplemente eso, que separen esos dos textos. A muchos compañeros se les ha complicado, pero en realidad es un ejercicio, yo pensaba que era más bien sencillo. Tienen unos tips ahí para poder resolver el ejercicio. Y después vemos lo que serían los signos de puntuación para revisarlos. Cómo se usa el punto, qué es el punto seguido, el punto aparte, el punto final y la coma. Muy sencillito, es más bien repaso. Y la idea en el último ejercicio es que de esos dos textos que han estado separando, se los digo, uno habla de el Día de la Pachamama, que es cuando se celebra, qué hace la persona que participa, y el otro habla del ciruelo del Damasco, dos tipos de árboles que se cultivan en San Rafael. Como van a tener que separar, ya no van a poder usar a la hora de transcribirlo los puntos y las comas que tienen en el texto original, que no era un texto, esa mezcolanceada original que les di en esta parte. Entonces, la idea es que apliquen precisamente todo lo que sería signos de puntuación en los dos textos breves que les han quedado. Uno que habla de la Pachamama, otro que habla del ciruelo del Damasco. Es decir, pongan la coma donde corresponde, pongan un punto donde corresponde. Súper sencillo. Revisen eso. Si en el texto yo tenía un punto, sáquenlo porque no les va a servir. Generalmente no les va a servir. Hay uno solo que les sirve para cuando transcriben. Pero el resto no les va a servir. La idea es que controlen eso. El uso del punto, el uso de la coma es un ejercicio súper sencillito. Y les recuerdo que nunca, jamás, bajo ningún concepto, no importa cómo salgan en los diarios, no importa cómo lo ven algunos textos que tienen errores, porque otros textos tienen errores, nunca, jamás, bajo ningún concepto va coma entre el sujeto y el predicado. Nunca. Entonces, el día de la Pachamama, el 1 de agosto se celebra el día de Pachamama, un día de fiesta, coma, en honor a la madre tierra, coma, no. El ciruelo del Damasco son árboles frutales. El ciruelo del Damasco, coma, son árboles frutales. No, porque me enojo. Eso es todo. Espero que les haya servido este video. La idea es que sea breve para que lo puedan ver a medida que van haciendo los ejercicios. Y recuerden, lo que tienen que hacer ahí es dos ejercicios. Separar los textos y después a los textos que han obtenido ponerles el punto y la coma donde corresponde. No usen los que estaban originales en el texto. Eso sería todo. Que tengan un muy lindo día. Adiós.